Ahí está. Ya estamos grabando, Juanito. Por favor, bien peinados porque ya estamos grabando. Sonría que la cámara lo está viendo, por favor. Muy bien. Perfume y todo lo demás. Ahí estamos. Manita de gato, aunque sea. Muy bien. Ahí sí, ahí estamos todos, Juanito, que andamos igual. Yo también. Aquí estamos ya, ya estamos más guapos. Muy bien. Pero de todos modos, así nos quieren las patojas. Muy bien. Don Juan González ha de ser un Don Juan, ¿verdad? Con todo ese grupo que tiene ahí de compañeritas. Muy bien. Entonces, volviendo al tema, todo lo que es una fuente del derecho es cualquier clase de información. Entonces, cuando el jurista necesitó crear una ley, se valió de muchas fuentes. Existen muchas formas en que a la legislación guatemalteca le ayuda a crear las fuentes del derecho. Y entonces podemos definir que todo lo que contribuye a crear reglas, normas jurídicas son fuentes del derecho. Como regla general, las principales fuentes del derecho fueron la religión y las costumbres. Toda costumbre en la antigüedad se convirtió en una fuente del derecho. Cuando nosotros tenemos la costumbre de realizar algo dentro de un grupo de personas, dentro de una sociedad, casi que se convierte en una ley. Por ejemplo, existen convencionalismos sociales como el de hacer fila en un banco, de no encender su celular en un banco. Eso no está escrito en ninguna ley. Sin embargo, se constituye como una ley. Y si no, el seguridad lo saca del banco, si usted no hace caso con su telefonito. Cuando usted está haciendo una fila para que lo atiendan, para ir al médico, para cualquier actividad, usted sabe que tiene que respetar la fila. Usted sabe que tiene que respetar su horario de clase. Entonces, todo esto fue las fuentes del derecho, su principal origen fueron las costumbres. La costumbre fue lo primero que originó una fuente del derecho. La religión, en el caso de toda América, nosotros dependemos de una religión que fue impuesta por los españoles y todo esto lo llevamos de una manera convincente. Estamos seguros de que si no cumplimos con ciertos aspectos de nuestra religión, no vamos a lograr la santidad. Por ejemplo, recuérdese que todo ser humano busca la santidad a través de Dios, a través de la religión. Entonces, las principales fuentes del derecho fueron la religión y las costumbres. Muy bien. La fuente del derecho son generalmente encontradas en tratados internacionales, en las constituciones, en todas nuestras leyes, en los reglamentos, en las normas, en todo lo que le dice a uno cómo actuar en una sociedad es una fuente del derecho. Muy bien. La religión y la moral que fueron los códigos de conducta más primitivos de la humanidad arcaica. Cuando hablamos de humanidad arcaica es la humanidad de la antigüedad. En la antigüedad no existían tantas leyes como existen ahora. Sin embargo, la religión y la moral de su casa se convirtieron en la principal y más antigua fuente del derecho. Usted en su casa fue criado de cierta forma que eso lo hace a uno como un ser humano dentro de esa norma de conducta. Y esa prácticamente es una forma que usted no va a cambiar y que se la va a heredar a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Entonces, eso ya se hace como es una fuente del derecho que contribuye a crear una ley. Por ejemplo, cuando nosotros estamos acostumbrados a determinados aspectos, por ejemplo, que pasamos por un terreno en donde tenemos que pasar definitivamente por costumbre para dirigirnos a nuestro trabajo y de regreso para dirigirnos a nuestra casa, se constituyó en una costumbre. Pero viene el Señor y puso una talanquera y ya no se puede pasar. Pero como era costumbre pasar por ahí, entonces vamos a la ley, vamos con un abogado y esto que sirvió de costumbre, de servir como paso peatonal, se constituyó en una fuente del derecho y ya se hizo una norma que ahora sí está vigente en las leyes que corresponden al Código Civil. Los pasos peatonales ahora ya no son una costumbre, ahora están normados dentro de una ley. Entonces, quiere decir que las costumbres y la religión fueron las fuentes del derecho más antiguas que existen. Muy bien. Aquí están las fuentes formales. Estas son una de las fuentes formales del derecho. Es que es la costumbre que es una tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto constante, general y duradero. Cuando usted por costumbre hace una práctica frecuente, por ejemplo, hacer fila, por ejemplo, comer contenedores, por ejemplo, respetar la hora de recreo, no usar el celular en los bancos,
pagar sus impuestos con tal fecha, bueno, que eso sí es una ley. Todo lo que es costumbre, todo lo que es costumbre se va transformando en una norma y esa norma a la larga puede ser que llegue a plasmarse en un documento legal. Muy bien. La ley definitiva ya es una fuente del derecho. Ahí ya estamos fuera de la costumbre, ahí ya estamos dirigidos hacia una forma de educación normada dentro del Estado de Derecho que vivimos en Guatemala. Muy bien. La jurisprudencia, ¿qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es el acto por medio del cual el juez aplica una ley. Entonces, eso es una fuente del derecho, porque nosotros necesitamos saber qué opina el juez con respecto a un caso particular que él tenga. Entonces, eso constituye una fuente del derecho. La doctrina jurídica es lo que escriben los futuros abogados y que pueda servir como una fuente del derecho. Cuando nosotros vamos a hacer la primera comunión o cuando las personas son bautizadas en la iglesia evangélica, por ejemplo, lo adoctrinan. Primero le explican qué paso es el que va a dar usted con respecto a su desarrollo moral, con respecto a su desarrollo de una religión, ¿verdad? Entonces lo adoctrinan primero, ¿va? Entonces los abogados también pueden escribir alguna opinión sobre un cambio de una ley, sobre mejorar una ley, sobre crear una ley. Entonces la doctrina jurídica le corresponde únicamente a las personas pensadoras del derecho. La jurisprudencia también le corresponde únicamente a los abogados y a los jueces. La jurisprudencia no la podemos utilizar nosotros como ciudadanos civiles. La jurisprudencia la utilizan las personas que se dedican a administrar una ley. Muy bien. El acto jurídico. El acto jurídico es una manifestación de su voluntad. Usted va a inscribir a su bebé al registro de nacimientos y ese bebé está adquiriendo derechos. Ese es un acto jurídico. Usted va ante un abogado con su pareja para casarse. Ese es un acto jurídico y es fuente del derecho también. Usted compra un terreno y va a legalizarlo frente a un abogado. Ese es un acto jurídico. Está con su voluntad. Lo contrario a acto jurídico es un hecho jurídico. El hecho jurídico no está con la voluntad del individuo. El hecho jurídico tiene que estar relacionado con la naturaleza, que siempre ocasiona, y se le llama hecho jurídico porque tiene consecuencias jurídicas más adelante. Por ejemplo, cuando nace una persona, ese es un hecho jurídico. Es cierto, la pareja pensó en el bebé, lo procrearon, pero el bebé nació por obra de Dios, es un hecho jurídico, pero va a tener consecuencia jurídica más adelante. El bebé va a tener que ser inscrito, el bebé va a tener que va a tener derecho a la alimentación, el bebé va a crecer, va a llegar a la mayoría de edad y ya cuando tenga la mayoría de edad se va a convertir en un ciudadano. Entonces, otro hecho jurídico sería un desastre a nivel, por ejemplo, el COVID, lo que sucedió con el COVID, que esa fue una emergencia, fue un hecho jurídico fuera de la voluntad del hombre, aunque yo creo que sí fue con la voluntad del hombre, definitivamente. Va, pero pongamos que fue fuera de la voluntad del hombre, pero tuvo consecuencias jurídicas. Hubieron decretos en donde la gente fue aislada, hubieron decretos donde ahora hay costumbrismos sociales, hay protocolos para entrar a un lugar para ser atendido con su alcohol, con su gel, con la toma de temperatura. Esas situaciones son hechos jurídicos y no están con la voluntad del hombre. El acto jurídico sí tiene la voluntad del ser humano y va a tener consecuencias jurídicas. El acto corporativo tiene por finalidad crear normas jurídicas, pero las cría únicamente a ciertos miembros de una sociedad. Un acto corporativo es lo que sirve para normalizar una empresa, por ejemplo, o un grupo de empresas. El acto corporativo va dirigido hacia un grupo de personas nada más. Y todo eso son fuentes del derecho. ¿Por qué estamos viendo las fuentes del derecho? Porque las fuentes del derecho nos dicen a nosotros de qué utilizó el ser humano para crear una nueva norma y qué utilizó el ser humano para normalizar algo que en un momento dado fue una costumbre. Repitiendo, las primeras fuentes del derecho fueron la costumbre, la moral y la religión. En base a eso es que todo se fue normando, todos fueron viviendo en orden, en santa paz. No había nada escrito. Luego ya vinieron después las fuentes formales del derecho, en donde ya está todo plasmado en un documento. Muy bien. ¿Hay alguna preguntita por el momento?
Jóvenes, fuentes formales del derecho. ¿Alguna preguntita? No, profe. ¿Todo bien? Va. Ahora vamos a ir viendo una por una. Aquí se las puse de una manera resumida. Vayámosla viendo una por una. La costumbre. Muy bien. Aquí les mencioné el Código Civil que está también mencionado en la página 384, pero únicamente le vamos a hacer mención. ¿Qué es una costumbre? Una costumbre es la práctica habitual que tiene una comunidad. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de celebrar el 19 de marzo, el Día de San José Pinula. Esa es una costumbre, es habitual. Con coronavirus o sin coronavirus hubo feria, con coronavirus y sin coronavirus hubo procesión. Esa es una costumbre que poquito a poco se va convirtiendo en una ley. Y Dios guarde si no se hace el día de San José Pinula. Son cuestiones que, digamos, la iglesia lo ve como un pecado no actuar de acuerdo a lo que dice la iglesia. No está escrito en ninguna ley. Sin embargo, es una fuente del derecho. Todo eso se normaliza. El señor alcalde, dentro de sus actividades anuales, tiene que incluir la fiesta del santo patrono, que es San José Pinula. Eso es algo que tiene que ir dentro de una comunidad y a eso se le puede llamar un convencionalismo social. Es una costumbre que va generando de generación en generación y se constituye en algo legal. Muy bien. El artículo 1.3 del Código Civil, en casos concretos, la ley se remite para regular un punto a la costumbre. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la costumbre se hace normalmente, habitualmente. Otra palabra que se puede decir es consuetudinariamente, se hace por un grupo de seres humanos. Perdón, así como se hace aquí en San José Pinula, en 15 de septiembre se hace en Quetzaltenango, en junio se hace en San Marcos, en Antigua se celebra creo que en agosto, y todo es una costumbre, muy bien. Pero eso ya pasa a ser algo que tiene que ver con la ley. Ya la ley se encarga de enmarcar todo eso. Por ejemplo, las costumbres que se tienen en una comunidad se enmarcan en la ley del reglamento de las municipalidades, porque son las municipalidades las que tienen que ver con las costumbres que se realizan en una comunidad. Muy bien, entonces una costumbre como fuente del derecho regula una actividad que no ha sido contemplada con la ley. Definitivamente no está escrita en ninguna ley, sin embargo, se debe de practicar siempre. Por ejemplo, en San Marcos la extracción de basura debe ser separada en 3 depósitos de diferente color. Les puse este ejemplo de San Marcos porque fue muy interesante observar que allá la gente saca su basura en 3 diferentes botes para que le puedan extraer su basura. Si no la tienen separada, ahí le dejan la basura y usted tiene que separarla hasta el momento en que la ponga en orden para que se la lleve la municipalidad. Me gustó también mucho otra situación de la municipalidad en San Marcos. Tuve la oportunidad de ver una procesión. La procesión iba atrás con su acerrín, quemando cuetillos y todo eso, pero al final de la procesión, miren ustedes qué bonito eso. Iba el camión de la MUNI haciendo limpieza de una vez. La procesión había caminado una cuadra y una cuadra atrás, ya la calle ya estaba limpia completamente, como que si nada hubiera sucedido. Es algo que ya se convirtió en costumbre y que prácticamente ya es una ley. Pasa una procesión y no le dejan limpia la calle a la gente se va a quejar con el alcalde y el alcalde manda inmediatamente a limpiar. Ya prácticamente esa costumbre se constituye en una ley. Esto es en asuntos municipales, por ejemplo. Me encantó esa actitud de la gente de San Marcos, o sea, algún marquense por ahí, felicitaciones, es algo que, y el pueblo está bien bonito, muy bonito está por allá. Muy bien, vamos a cambiar de imagen, vamos a ver a la ley como fuente del derecho. Aquí ya dejamos a un lado la costumbre, aquí sí ya es algo que ya está escrito, es algo que usted como ciudadano tiene que observar. Y la ley como fuente del derecho podemos decir que es un mandato emanado del órgano competente del Estado. Es general porque obliga a todos por igual, a los ciudadanos, jueces, legisladores, impidiendo toda actuación arbitraria. ¿Qué quiere decir eso de actuación arbitraria? Que usted no puede separarse de lo que dice la ley, porque si no tiene problemas con la justicia. Cualquier acción que realicemos en el día a día está regulado jurídicamente.
Todo lo que usted hace a diario está regulado de acuerdo a la ley. Ningún movimiento que usted haga puede estar fuera de la ley. Todo está enmarcado de una ley. Solo dése cuenta de todo lo que usted hace alrededor y todo tiene una base fundamental. Entonces, la ley como fuente del derecho es de vital importancia. Ay, esto ya no pasó. La norma jurídica como fuente del derecho. Muy bien. La norma jurídica como fuente de derecho está constituida por las opiniones escritas de los estudiosos del derecho. Por ejemplo, cuando un abogado se gradúa, igual que un ingeniero, igual que un doctor, tienen que hacer una tesis. ¿Ustedes han oído hablar de lo que es una tesis? ¿Alguien sabe? Muy bien, pues una tesis es el documento que se hace cuando una persona va a salir de la universidad. Tiene que hacer un trabajo que se llama tesis. Digamos, un ingeniero hace una tesis sobre construcción, un agrónomo hace una tesis sobre cultivos, un abogado hace una tesis sobre ciertos aspectos de la ley. Entonces, todo eso es una fuente del derecho, todo eso es parte de una doctrina jurídica como fuente del derecho. Para reflexionar sobre la validez formal real de las normas jurídicas, existe una reflexión teórica relativa a las diferentes cuestiones jurídicas que plantea el ordenamiento jurídico. Todo lo que está escrito o todo lo que escriben los abogados es una doctrina jurídica. Todo lo que usted lee para normar su conducta es una doctrina. Puede ser jurídica, puede ser civil, etcétera. Aquí tenemos la penúltima, el acto corporativo como fuente del derecho. Un acto corporativo es cuando se dedica la ley a un grupo de personas nada más. Por ejemplo, vamos a crear una ley para los médicos. Para toda la población de medicina se va a crear una ley que a partir de tal fecha las recetas deben de ir firmadas por algún personero del Ministerio de Salud. Muy bien, esa es una ley. Entonces, es para entes colectivos, para personas colectivas y que tiene por finalidad crear o producir normas jurídicas legales, solo circunscritas a los miembros de dicha ente. Quiere decir que una ley está escrita, eso de circunscritas quiere decir que se escribe alrededor de un grupo social, alrededor de un grupo de personas nada más. No es para todo el mundo, por eso se llama un acto corporativo. Eso es también una fuente del derecho porque ayuda a crear, modificar o aplicar la ley. Muy bien. Se le denomina derecho corporativo o estatutario. Se contiene en los estatutos o escritos de una sociedad y regula los derechos y deberes de los miembros. Muy bien. Nuestra actividad de aprendizaje con valor de 10 puntos. Vamos a anotar el presente contenido en su cuaderno. Vamos a continuar con el glosario. Si hubieran algunas palabritas por ahí que no entiendan, las subrayan, las anotan y las buscan en el diccionario, por favor. Y vamos a enviar la constancia de haber realizado la actividad. Tranquilito, despacito. Ahora vamos a pasar lista, si me lo permiten. Si tienen alguna duda, es hora de preguntar. Por favor, ciencias sociales, después de que habían tantas personas prácticamente vigentes, ahorita solo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solo 7 habían más. Ay, disculpe, jóvenes. Llega un momento de cansancio, Muy bien. Asistencia. April. Primero vamos a poner el de la semana pasada. Ahora ponemos el de esta semana. Profe, ¿Qué manda? Vamos a esa ver. tarea que va, esa tarea sería ya la segunda tarea del segundo semestre, va. Del segundo semestre. Bloque. Del segundo bloque, sí.